subespacio por el operador queda contenido en el subespacio. Y de igual manera diremos que un subespacio M es hiperinvariante para el operador si es invariante para todo operador en el conmutante de T, es decir, para todos los operadores que conmutan con T. Con estas definiciones, el problema del subespacio invariante consiste en decidir si todo operador en LDH, si todo operador lineal y acotado definido sobre un espacio de Hilbert, los espacios de Hilbert que estamos considerando, tienen subespacio invariante no trivial. De hecho, también se puede considerar el problema del subespacio hiperinvariante, que consiste en decir si todo operador que no sea un múltiplo escalar de la identidad, ¿vale?, tiene un subespacio hiperinvariante no trivial. ¿Vale? Este problema lleva abierto desde los años 30, que fue propuesto por John von Neumann, y bueno, toma especial relevancia a partir de los años 50, cuando se empiezan a dar los primeros resultados positivos. ¿Vale? En general, también podemos proponer este problema en el contexto general de espacios de Hilbert complejos, ¿vale? Pero en este contexto se pueden construir contraejemplos, ¿vale? Los trabajos de Perenflo y Charles Reed de los años 80 se consiguieron construir contraejemplos de operadores lineales acotados en el espacio de sucesiones L1 que no tenían subespacios invariantes, ¿vale? Pero esto es lo mejor que se ha podido construir hasta ahora. El espacio más sencillo en el que se conoce contraejemplo es L1 de sucesiones, y en concreto el problema sigue abierto para espacios de Banach reflexivos, y en particular para el espacio de Banach reflexivo, digamos, más sencillo, más estudiado o canónico, si lo queréis, el espacio de Hilbert, ¿vale? Entonces vamos a centrarnos en el estudio de este problema en el espacio de Hilbert. Considerar espacios de Hilbert puede ser, en cierto sentido, un arma de doble filo porque, bueno, por un lado tenemos ciertas propiedades geométricas más interesantes o más sencillas de manejar en el espacio de Hilbert que nos pueden permitir obtener resultados un poquito más profundos, pero por otro lado, el álgebra de operadores sobre un espacio de Hilbert es un álgebra inmensa. Inmensa en el sentido de que hay muchísimos operadores. Por tanto, conseguir resultados generales para todos los operadores en el espacio de Hilbert suele ser una tarea bastante dificultosa, ¿vale? Así que, bueno, como digo, este problema se ha estudiado desde los años 50 y, bueno, hay muchísimas formas de enfocar este problema y muchísimas formas de atacarla, y nosotros vamos a hablar de los operadores cuasitriangulares. Los operadores cuasitriangulares van a ser el punto de partida de nuestra charla. Un operador en LDH se va a decir que es cuasitriangular si existe una sucesión de proyecciones de rango finito P sub n que convergen fuertemente a la identidad, es decir, convergen puntualmente a la identidad, verificando que la norma de esta sucesión de operadores tiende a cero, ¿vale? Como ejemplos de operadores cuasitriangulares tenemos, por ejemplo, todas las perturbaciones compactas de operadores normales. Es decir, cogemos un operador normal, cogemos un operador compacto y lo sumamos. Y esto es un operador cuasitriangular. Este concepto fue introducido por Halmos en la década de los años 50 con la intención de resolver el problema de subespacio invariante, ¿vale? Fijaos que esta condición que pedimos aquí, la norma de esta sucesión de operadores sea cero. Fijaos que si pedimos que T de P de n menos Pn de Pn no es que converja a cero, sino que ese operador sea cero, estaremos diciendo que la imagen de la proyección sería un subespacio invariante para T. Estaremos diciendo que T tiene un operador de rango finito. Tiene un subespacio invariante de rango finito, perdón, de dimensión finita. Como no estamos pidiendo que sea igual a cero, sino que converjan a cero, estaríamos diciendo que tenemos una sucesión de subespacios invariantes, de subespacios de dimensión finita que serían casi invariantes, ¿vale? Y entonces en el límite tendríamos el subespacio invariante. Esta técnica la propusieron Aronson y Smith en la década de los años 50 para probar que todo operador compacto tenía un subespacio invariante, ¿vale? Aplicaban las propiedades de compactidad del operador compacto para poder deducir que de este límite existía un subespacio invariante en el límite, ¿vale? Que era invariante para el operador. Por tanto, Halmos, cuando introdujo esta clase de operadores, su idea era generalizar la idea de Aronson y Smith al contexto de operadores cuasitriangulares, de operadores más generales, sin tener que utilizar la compactidad. Pero bueno, resultó que su idea no era tan buena, o quizás estos operadores no son tan sencillos como él esperaba. Entonces, quizás el resultado sorprendente o el resultado chocante en esta dirección es de Apóstol, Follas y Voiculescu en 1973, que demuestran no que todo operador cuasitriangular tiene un subespacio invariante, sino lo contrario. Si puedes saber que tu operador no es cuasitriangular, entonces T, tu operador, es cuando va a tener un subespacio invariante no trivial. Por tanto, bueno, el problema queda reducido entonces a estudiar los operadores cuasitriangulares, los operadores que acabamos de definir.
Un comentario. Como digo, toda perturbación compacta de un operador normal es un operador cuasi triangular. Fijaos que estamos sumando operadores normales y operadores compactos. Los operadores normales quizás, bueno, estas dos clases de operadores, tanto los normales como los compactos, son las dos clases de operadores para los que mejor se entiende el problema de subespacio invariante, ¿vale? En espacio de Hilbert. Para los operadores normales tenemos la teoría espectral. Todo operador normal trae asociada una medida espectral y las proyecciones que generamos con esta medida espectral nos dan subespacios invariantes, de hecho subespacios reductores e hiperinvariantes para el operador. Y para los operadores compactos, aparte del resultado de Aron y Smith, en los años 70 tenemos el famoso teorema de Lomonosov, que nos dice que todo operador que conmuta con un compacto tiene un subespacio hiperinvariante. Entonces, bueno, son las dos clases de operadores mejor entendidas o mejor manejadas respecto a subespacios invariantes, pero en el momento en que consideramos sus sumas, se pierden estas propiedades, ¿vale? Aún estamos bastante lejos de entender cómo funcionan los subespacios invariantes de perturbaciones compactas de operadores normales. Y en esta línea, si consideramos perturbaciones de rango 1 de operadores diagonales, que son los operadores que vamos a trabajar en esta charla, aún no sabemos si esta clase de operadores tiene subespacios invariantes no triviales, aunque fueron considerados por primera vez y propuestos su estudio por Percy en 1979, ¿vale? Un problema que lleva abierto a día de hoy 41 años. Así que bueno, vamos a dar la definición concreta de estos operadores. Si tenemos un operador en LDH, diremos que es una perturbación de rango 1 de un operador diagonal. Si existe una base ortonormal SUN y un operador diagonal con respecto a esta base y dos vectores UV del espacio Hilbert diferentes de cero, de forma que podemos expresar nuestro operador de esta forma, ¿vale? Donde el producto tensorial de UV actuando sobre un vector X no es más que el producto escalar de X con V en la dirección de U, ¿vale? Esta es la definición del operador con el que vamos a trabajar. Un poco de notación, ¿vale? Un poco de notación estándar, que es la que se utiliza en los artículos que tratan este tema. Los coeficientes de Fourier de U con respecto a la base los vamos a intentar por alfa sub n y los coeficientes de V van a ser beta sub n, ¿vale? Con esta notación podemos introducir el resultado, quizás el estado del arte de la existencia de subespacios invariantes para estos operadores, el teorema de Fourier, Jean and Pearce de 2007, ¿vale? Que sin poner ninguna otra condición que esta condición de sumabilidad sobre los coeficientes de Fourier de los vectores de la perturbación, podemos asegurar que el operador tiene un subespacio invariante y, en más concreto, hiperinvariante no trivial, ¿vale? Fijaos que esto no cubre a todos los operadores, todas las perturbaciones de rango 1, porque en general alfa n y beta n van a estar en L2. Entonces, pues de esta especie de L2 tercios a L2 aún queda mucho hueco para meter perturbaciones, ¿vale? Un poco comentar la idea de la prueba de este teorema. Los autores desarrollan una especie de cálculo funcional inconvencional, convencional en sus propias palabras, ¿vale? En donde las curvas que eligen para hacer integración, para hacer la integración vectorial, son curvas que cruzan o que cortan al espectro, ¿vale? Que no es el tipo de cálculo funcional que se suele utilizar. ¿Vale? Y la condición de sumabilidad de los coeficientes de Fourier de U y V es la condición que necesitan para que esta integrabilidad funcione, ¿vale? Para que el método converja. En 2012, Fan y Chia consiguieron mejorar un poco el resultado y consiguieron mover la sumabilidad de 2 tercios a 1, ¿vale? A que los coeficientes estén en el 1. Entonces, C va a tener un subespacio hiperinvariante no trivial. De nuevo, en este caso no termina de cubrir todo porque los coeficientes generales van a estar en L2 y de L1 a L2 vamos a seguir teniendo un hueco para meter perturbaciones. Como comentario, comentar que parece bastante complicado, bastante difícil mejorar los métodos, empujar un poco el epsilon para llegar al coeficiente, a exponente 2, ¿vale? Entonces, nuestras charlas, nuestras ideas no van a ir por ahí, ¿vale? Nuestras ideas van en el sentido de eliminar las restricciones de los coeficientes de Fourier y poner esta restricción sobre los subespacios. En vez de considerar subespacios cerrados normales, vamos a intentar subespacios invariantes normales, vamos a intentar buscar subespacios reductores, ¿vale? Como vamos a ver ahora a continuación. Un comentario más sobre este teorema de Fan y Chia, ¿vale? Recuerdo lo que es un operador decomponible. Un operador decomponible, un operador se dice decomponible, si existen
si para cada recubrimiento de abiertos U y V del espectro, ¿vale? Sin más de contenido en Q y en V, existen subespacios invariantes M y N para el operador, de forma que podemos descomponer el espacio de Hilbert como una suma de los subespacios invariantes, ¿vale? H será N más N, y además podemos romper el espectro de la siguiente forma. En la restricción del espectro de A restringido a M va a estar contenido en el abierto U, y el espectro de A restringido a N va a estar contenido en el abierto V, ¿vale? La descomponibilidad es, en cierta forma, una generalización de cómo se comportan los operadores normales con respecto a los subespacios invariantes y a su espectro. Un operador descomponible va a tener un comportamiento prácticamente igual al de los operadores normales con respecto a su subespacio invariante y a las restricciones del operador y a los abiertos, ¿vale? Es una especie de generalización. ¿Por qué comento esto? Porque, bueno, para una subclase de estos operadores se consigue probar que, manteniendo la condición de sumabilidad, se consigue probar para una subclase donde, bueno, ponemos algunas condiciones sobre la sumabilidad, sobre la multiplicidad de los autovalores del diagonal, también algunas condiciones sobre el espectro puntual del operador. Conseguimos probar que estos operadores son descomponibles, ¿vale? Es decir, tienen muchísimos subespacios invariantes y el operador se comporta muy bien respecto a estos subespacios invariantes, ¿vale? Y estos son ahora mismo los mejores resultados que conocemos respecto a la existencia de subespacios invariantes. Pero como he comentado, vamos a hablar de subespacios reductores, un tipo concreto de subespacio invariante. ¿Vale? Dado un operador en LDH, vamos a decir que un subespacio cerrado es reductor para el operador si tanto n como su complemento ortogonal son invariantes para t. Esto es equivalente a decir que m es invariante para t y para t'. Quizás sea importante remarcar que este tipo de subespacios, los subespacios reductores, son unos subespacios endémicos de los espacios de Hilbert. No existe una generalización satisfactoria, digamos, para espacios de Banach, ¿vale? Así que este tipo de estudios solamente se puede realizar en espacios de Hilbert. Una caracterización de que un subespacio sea reductor, si consideramos la proyección ortogonal sobre el subespacio cerrado, M será reductor para T si solo si la proyección asociada conmuta con el operador. ¿Vale? Esta propiedad la vamos a utilizar bastante a lo largo de la charla y va a ser bastante interesante utilizarla. ¿Vale? Como ejemplos de operadores con subespacios reductores, consideramos los operadores normales, que recuerdo que son los operadores que conmutan con su adjunto, y bueno, dada su medida espectral asociada, como comenté antes, cualquier proyección que podamos generar con la medida, cualquier imagen de esta proyección, siempre van a ser subespacios reductores para nuestro operador normal. Y bueno, no somos los primeros en considerar el problema de estudiar los subespacios reductores de un operador, ¿vale? Se han estudiado, es un problema estudiado por muchísimos autores en la literatura, como Douglas, Putinar, Wu, Huang, para varias clases de operadores. Por ejemplo, uno de los últimos estudios que se han hecho, que es el que más cerca nos pilla a nosotros, operadores de multiplicación en espacios de Verdi, ¿vale? Así que, bueno, es un tema que es literalmente, perdón, es un tema que es relativamente candente o un tema que está de relativa actualidad ahora mismo en el mundo de la teoría de operadores y de problemas de subespacios invariantes, ¿vale? Así que, bueno, como vamos a estudiar los subespacios reductores de perturbaciones de operadores diagonales, vamos a comentar un poco las propiedades de los subespacios reductores para operadores diagonales. ¿Vale? Recuerdo la definición: un operador es diagonal si existe una base ortonormal E sub n, que van a ser autovectores, donde vamos a denotar como lambda sub n sus autovalores y lambda va a ser el subconjunto el conjunto de autovalores, ¿vale? Importante notar que el espectro de un operador diagonal es la clausura de esos autovalores, ¿vale? Esto hace que los operadores diagonales tengan una propiedad curiosa, que es que pueden tener cualquier tipo de espectro. Literalmente cualquier conjunto compacto no vacío puede ser el espectro de un operador diagonal. Para ello, elijo un conjunto compacto no vacío, coge un subconjunto denso innumerable en el compacto y define el operador diagonal que tiene esos elementos como autovalores. Entonces tienes ese espectro. Respecto a los subespacios reductores, un subespacio M va a ser reductor para D si y solo si está generado por un subconjunto de sus autovectores, ¿vale? Se puede decir un poquillo más si imponemos algunas restricciones sobre el espectro, como probó Vermeer en 1952. Si el espectro del diagonal está contenido en una curva de Jordan, entonces D va a ser completamente normal. Es decir, todos los subespacios invariantes de D van a ser reductores y en concreto van a estar generados por un subconjunto de esos autovectores, ¿vale? Entonces, la pregunta que nos hacemos es: ¿qué ocurre a los subespacios reductores de D? Como hemos visto, los
los subespacios reductores de D se comportan muy bien, es muy fácil caracterizarlos. En ciertos casos, todos los subespacios de D, los subespacios invariantes de D van a ser reductores. Y nos preguntamos qué es lo que ocurre cuando perturbamos con una perturbación de rango 1, la perturbación más pequeña que podemos imaginar, ¿vale? Vamos a ver algunos resultados, en nuestro parecer, bastante sorprendentes, ¿vale? En donde los subespacios reductores, en el momento en que perturbemos con la perturbación más pequeña que podemos imaginar, los subespacios directamente desaparecen, ¿vale? Y bueno, lo vamos a ver dentro de nada. Un par de comentarios, ¿vale? Bueno, vamos a, como digo, en resumen, vamos a estudiar la existencia de subespacios reductores para perturbaciones de rango 1 de operadores diagonales. Una propiedad que va a ser importante e interesante es que el adjunto de una perturbación de rango 1 de un operador diagonal sigue siendo una perturbación de rango 1 de un operador diagonal. Esta propiedad va a ser bastante importante y la vamos a utilizar mucho, ¿vale? Resulta que esta clase, la clase de perturbaciones de rango 1 de operadores diagonales, no es cerrada por la suma, no es cerrada por el producto, pero sí es cerrada por el adjunto. Esto beneficia un poco, digamos, el estudio de los subespacios reductores. Un par de resultados triviales, ¿vale? Por Ionasco en 2001, si existen coordenadas de forma que los coeficientes de Fourier de U y de V en esa coordenada son cero, podemos encontrar un autovalor para T y para T estrella y entonces se prueba fácilmente que T tiene un subespacio reductor no trivial. De la misma forma, si tenemos dos autovalores que son iguales y imponemos esta condición sobre los coeficientes de Fourier, de nuevo Ionasco prueba que podemos encontrar un autovalor compartido y entonces T también va a tener un subespacio reductor no trivial. Entonces, para evitar casos triviales, vamos a considerar que nuestro operador va a ser tal que la multiplicidad que dé el operador diagonal siempre va a tener multiplicidad uniforme 1, ¿vale? Y estaremos también tratando un poco el caso en el que los coeficientes sean cero, ¿vale? Intentaremos evitar los casos triviales para nuestro resultado. Entonces, nuestro punto de partida para el estudio es el teorema de Ionascu, que caracteriza cuando estas perturbaciones de rango 1 de diagonales van a ser operadores normales. ¿Por qué nos interesa? Porque un operador normal siempre va a tener subespacios reductores, ¿vale? Entonces, bueno, consideramos un operador diagonal, consideramos que los coeficientes de Fourier no se anulan simultáneamente y tenemos entonces que el operador va a ser normal si solo si se cumplen algunas de estas dos condiciones. Primero, que el espectro esté contenido en una recta y que se cumple esta condición, ¿vale? Que U sea proporcional a V y donde la constante de proporcionalidad define la recta, o que el espectro esté contenido en un círculo, ¿vale? Y que el centro del círculo y el radio cumplan estas condiciones, ¿vale? Entonces, nuestro estudio va a empezar estudiando estos dos casos particulares. Primero el caso en el que el espectro de D esté en una recta y el otro el caso en el que el espectro de D esté en un círculo, ¿vale? Que son los dos casos en el que podemos tener normalidad. Y basándonos en los resultados que obtengamos, intentaremos generalizar estos resultados al caso general, ¿vale? Donde no impondremos ningún tipo de restricción al espectro. Así que este es un poco el esquema de lo que queda de charla, ¿vale? De lo que va a venir a continuación. A partir del teorema de Ionascu vamos a estudiar qué pasa cuando el espectro está contenido en una recta o el espectro está contenido en un círculo y luego pasaremos al caso general en el que estudiaremos el caso en el que la restricción al reductor es normal y este caso en el que la perturbación es autoadjunta, ¿vale? Pero eso lo veremos más adelante. Así que empezamos con el caso en el que el espectro está contenido en una línea y empezamos con nuestro primer resultado. Consideramos un operador, la perturbación de rango 1 de un diagonal, de forma que la multiplicidad de D sea uniformemente 1 y que el espectro esté contenido en una línea, ¿vale? Entonces T va a tener sus espacios reductores no triviales si, solo si el operador es normal, pues estamos en el caso trivial que vimos antes. En otras palabras, si cogemos T, una perturbación de rango 1 de un diagonal, de forma que D esté contenido, el espectro de D esté contenido en una recta y U y V, por ejemplo, sean linealmente independientes, T no va a tener ningún subespacio reductor no trivial. Es más, el espectro de D, al estar contenido en una recta, está contenido en una curva de Jordan. Y por el teorema de Vermeer que vimos anteriormente, todos los subespacios invariantes de este operador diagonal son reductores. Pero al perturbar esa característica de que los subespacios son reductores, desaparece por completo, ¿vale? Para nosotros, bueno, este fue el primer resultado que probamos en esta dirección y fue cuanto menos sorprendente que desaparecieran los subespacios reductores, ¿vale? Así que bueno, vamos a ver un poco un esquema de la prueba, de la idea que hay detrás, ¿vale? Vamos a probarlo para el caso en el que es autoadjunto, es decir, el espectro va a estar contenido en el eje real. El caso general viene de mover la recta y de girar, ¿sí?
La primera implicación está claro que si t es normal o tenemos el caso trivial del coeficiente, vamos a tener un subespacio reductor no trivial como ya hemos visto, ¿vale? Son los casos triviales. Y ahora, para probar la otra implicación, vamos a necesitar un par de lemas, ¿vale? El primero es este lema, es un lema general, no estamos imponiendo nada sobre el espectro de D. Si tenemos una proyección ortogonal que conmuta con T, es decir, la imagen de la proyección es reductora para T, y consideramos Q la proyección complementaria y menos T, entonces si atrapamos T entre las proyecciones P y Q, obtenemos un operador de rango 1, ¿vale? Obtenemos estos operadores. Además, si tenemos el operador que está en las condiciones del teorema, ¿vale? El espectro está conteniendo una curva de Jordan y alfa n y beta n no son simultáneamente cero, y P es una proyección ortogonal que conmuta con T, es decir, la imagen de la proyección es reductora para T. Entonces tenemos que ni el vector U, ni el vector V, ni los vectores de la base están ni en M ni en M ortogonal, ¿vale? Que son los núcleos de esta proyección. ¿Vale? A partir del lema que vimos anteriormente, si suponemos que M es un subespacio reductor para T y P es la proyección ortogonal asociada y Q la definimos como la complementaria, tenemos que la proyección de V es alfa U y la proyección de Q sobre V es alfa conjugado U. Para poder aplicar el teorema de Jonas-Q tiene que ocurrir que U dependa linealmente de V. Para ello, ¿qué queremos? Como P más Q es la identidad, queremos que alfa sea igual a alfa conjugado y entonces obtendremos el resultado por el teorema de Jonas-Q. Bien, ¿cómo lo hacemos? Sabemos que el operador alfa P más alfa conjugado Q conmuta con T y además manda a V en U. Además, las propiedades que hemos visto anteriormente nos permiten calcular la norma de V en función de la norma de U y de alfa y el producto escalar de U y V en función de U, de las imágenes de las proyecciones y de alfa. Entonces, haciendo un poco de cálculo un poco farragoso que omitimos aquí, somos capaces de probar que alfa está en R, por tanto, U y V son proporcionales y además alfa cumple la condición del teorema de Jonas-Q y decimos que T es normal, lo que termina la prueba de este resultado. Un par de comentarios sobre el resultado, ¿vale? La hipótesis de la multiplicidad uniforme 1 de D es totalmente esencial para poder establecer el teorema. Vamos a ver por qué. Si consideramos este operador diagonal, que tiene dos autovalores iguales, n igual a 1 y n igual a 2, ¿vale? Si consideramos estas perturbaciones, fijaos que U y V son linealmente independientes y consideramos este operador, entonces es fácil ver que el espacio generado por el primer elemento de la base es un subespacio reductor para T, pero T no es un operador normal, ¿vale? Entonces no se cumple el teorema, ¿vale? Por tanto, es completamente indispensable pedir la multiplicidad uniforme 1, no es una condición artificial, sino que es completamente indispensable para obtener el resultado. Un comentario más. Recuerdo la definición de decomponibilidad. Si tenemos un recubrimiento por abiertos del espectro, diremos que el operador es decomponible si existen subespacios invariantes M y N, de forma que podemos descomponer el espacio de Hilbert como una suma de estos subespacios, y además el espectro se descompone de la siguiente forma. El espectro de la restricción de A a M estará contenido en U y el espectro de la restricción de A en N está contenido en U. ¿Vale? Rajavalipur y Rajavi en 1975 probaron que toda perturbación de rango 1 de un operador diagonal cuyo espectro está contenido en una recta es decomponible. De hecho, probaban más toda perturbación que esté en una clase de Schatten de un operador normal cuyo espectro esté contenido en una curva de clase C2 también es decomponible, pero bueno, a nosotros nos interesa este caso particular. ¿Por qué es interesante? Porque estos son los operadores que estamos manejando, ¿vale? Los operadores sobre los que hemos hecho el teorema. Por tanto, podemos establecer este resultado. Existen operadores que son perturbaciones de rango 1 y operadores diagonales que son decomponibles, es decir, tienen muchísimos subespacios invariantes, se comportan muy bien respecto al espectro con subespacios invariantes, pero ninguno de estos subespacios que obtenemos por la decomponibilidad puede ser un subespacio reductor. ¿Vale? En este sentido, este resultado es muy fuerte. A nosotros quizás sea el resultado que más nos ha sorprendido de todo lo que hemos obtenido, porque son operadores que tienen muchísimos subespacios invariantes, es un operador que está muy, muy cerca de ser un operador normal y tiene muchísimos subespacios, pero ninguno es reductor. Entonces, bueno, a Eva es el resultado que más le ha sorprendido y a mí en cierto sentido también, porque era en todo sentido completamente inesperado obtener este resultado.
Así que bueno, con esto acabamos el estudio del caso en el que el espectro está contenido en una recta y nos movemos ahora al caso en el que el espectro está contenido en un círculo, ¿vale? El otro caso de normalidad que obteníamos a través del teorema de Jonas, ¿vale? Vamos a ver que este caso no está satisfactorio o los resultados que se pueden obtener no son tan buenos o tan generales, pero vamos a ver qué es lo que ocurre, ¿vale? Si tenemos un operador diagonal de multiplicidad uniforme 1, de forma que el espectro está contenido en un círculo de centro alfa, y cogemos un vector U, de forma que todos sus coeficientes de Fourier son diferentes de 0, entonces se tienen estas dos posibilidades, ¿vale? Podemos construir un vector V sub 1 que tenga todos sus coeficientes de Fourier distintos de 0 para evitar trivialidades, de forma que este operador, ¿vale? Esta perturbación de rango 1 del diagonal no tiene sus espacios reductores no triviales, como ocurría en el caso del espectro contenido en una recta. Pero si pedimos además esta condición adicional, ¿vale? Que este producto escalar sea diferente de esta cantidad, entonces siempre podemos construir otro vector V sub 2 que tiene todos sus coeficientes de Fourier diferentes de 0, de nuevo para evitar trivialidades, de forma que este operador, esta perturbación de este diagonal, es un operador que no es normal, pero sí tiene sus espacios reductores no triviales, un caso que no ocurría en el caso en el que el espectro estaba contenido en una línea. Este resultado, de nuevo, fue un poco chocante o inesperado, porque en cierto sentido una línea o una recta y un círculo son los mismos, al menos en una esfera de Riemann. Entonces, nosotros pensábamos que podíamos ver que ambos casos eran equivalentes a través de algún argumento de ese estilo, pero encontramos este contraejemplo, el contraejemplo en B, y vimos que no, que eran casos diametralmente opuestos porque podía haber operadores que no fuesen normales, pero que tuviesen sus espacios reductores no triviales. Así que vamos a ver la prueba de este teorema, ¿vale? La prueba, al igual que antes, lo podemos sacar de un caso más sencillo, en el que es un operador unitario, es decir, el espectro del operador va a estar contenido en una circunferencia de centro cero y radio. Así que vamos a ver el primer caso. Vamos a coger V igual a U y vamos a ver que este operador, T igual a B más el producto tensoral de U con U, no tiene sus espacios reductores no triviales, ¿vale? Luego vamos a ver que este resultado se puede generalizar al caso en el que tienes cualquier tipo de espectro, pero vamos a centrarnos ahora en el caso en el que el espectro está contenido en la circunferencia unidad. ¿Cómo lo hacemos? Por contradicción, suponemos que T no tiene un subespacio, o sea, suponemos que T tiene un subespacio reductor no trivial. Y la clave está aquí: si M es invariante para T y T estrella, es invariante para su diferencia y por tanto es invariante para D menos D estrella. Observemos que D menos D estrella es un operador diagonal y sus autovalores vienen dados de esta forma: dos veces I, la parte imaginaria de los lambda sub n. Observemos que estos autovalores pueden tener multiplicidad 1 o 2 y tendrán multiplicidad 2 si existen dos números naturales, de forma que la parte imaginaria de dos autovalores diferentes sea igual, ¿vale? Fijaos además que estos autovalores están contenidos en el eje imaginario. Entonces están contenidos en una curva de Jordan y por el teorema de Vermeer podemos deducir que M va a ser un subespacio reductor para D menos D estrella. Por tanto, como hemos visto, M va a estar generado por un subconjunto de autovectores de D menos D estrella. Ahora, ¿cómo pueden ser los autovectores de este operador diagonal? Pues van a ser o los elementos de la base ortonormal, SUN, o combinaciones lineales de dos de esos elementos, ¿vale? Sería de la forma SUN más un escalar por SUN', ¿vale? Pues es fácil probar, utilizando la invariancia y las propiedades del operador, que si este autovalor tiene multiplicidad 1, entonces SUN no está en M. De hecho, podemos probar un poquito más: ningún elemento de la base canónica tal cual está en el subespacio reductor, en M. De hecho, todos los autovectores que vamos a tener van a ser siempre una combinación lineal no nula de dos elementos, que es lo que tenemos aquí. La notación es un poco farragosa, pero es exactamente lo que quiero decir, ¿vale? El subespacio reductor va a estar espaneado, va a estar generado por estas combinaciones lineales de dos elementos de la base ortonormal, donde los taus unidos van a ser una sucesión de números complejos, y estos dos elementos están relacionados de la siguiente forma: la parte imaginaria de los lambda n y de los lambda n' van a ser la misma, y elegimos esta forma de ordenar, donde el más pequeño va a ser el primero, el n, y el n' que va a ser el más grande va a ser el segundo, ¿vale? Entonces, bueno, existe un subconjunto de los naturales n, de forma que el subespacio queda determinado de esta forma, ¿vale? Y como digo,
todos los autovectores que generan m, entonces están asociados a autovalores que tienen multiplicidad 2, ¿vale? Esto es muy importante. ¿Qué ocurre? Que utilizando las propiedades de invariancia de m y un poquito de cálculo que también nos saltamos porque es bastante farragoso, conseguimos probar que existe un n sub 0 en A, de forma que la parte real del autovalor lambda sub n sub 0 es 0. Pero recordemos que estamos en la esfera unidad del plano complejo. Por tanto, si la parte real del autovalor es 0, lambda sub n sub 0 tiene que ser o i o menos i, el polo norte y el polo sur de la esfera. ¿Qué ocurre? Que estamos diciendo que la parte imaginaria de lambda n sub 0 tiene que tener multiplicidad 2, lo que implicaría que lambda sub n sub 0 tiene multiplicidad 2 y eso contradice la hipótesis sobre la multiplicidad 1 del operador. Entonces tenemos una contradicción y el teorema queda probado. Y como corolario de este apartado, tenemos entonces que si uno de los operadores que estamos considerando tiene su espacio reductor no trivial, entonces podemos asegurar que u y v van a ser vectores linealmente independientes. Entonces pasamos ahora al segundo caso. Ahora vamos a suponer esta condición y vamos a probar, vamos a construir un vector v de forma que t más u tensorial v tiene su espacio reductor no trivial y el operador no va a ser normal. Como estamos asumiendo que d es unitario, la condición anterior se queda en que este producto escalar sea diferente de 0 y definimos v como sigue, ¿vale? Este producto escalar va a estar en el denominador, está bien definido y aplicamos dos veces el adjunto sobre u, ¿vale? Y es fácil ver que los coeficientes de Fourier de v con respecto a la base son diferentes de 0, como habíamos dicho. Además, es fácil ver también que con esta definición de v el operador no verifica las hipótesis del teorema de Ionesco y por tanto no es normal. Y vamos a ver que T reduce a este subespacio, al espacio generado por D estrella de U, ¿vale? Tenemos esta igualdad, el producto escalar de D de V como en menos 1, ¿vale? Por la definición de V, y es fácil ver que T de D estrella de U es 0, y a su vez T estrella de D estrella de U también es 0. Por tanto, son tanto D estrella de U está en el núcleo, tanto de T como de T estrella, y por tanto el espacio generado por D estrella de U va a ser invariante tanto por T como por T estrella, y esto termina la prueba de este resultado. Más adelante, ¿vale? Ahora dentro de nada vamos a ver que en cierto sentido podemos generalizar este resultado para poder encontrar sus espacios reductores no triviales en el caso general, ¿vale? Definiendo V de una forma concreta, que es lo que vamos a ver ahora, ¿vale? Vamos a pasar al caso general y vamos a estudiar el caso en el que el operador restringido a su espacio reductor es normal. Bien, como digo, pasamos al caso general y lo que diferencia este caso con los anteriores es que vamos a suponer que el espectro es arbitrario. Es decir, el operador diagonal va a poder tener cualquier tipo de espectro, cualquier conjunto compacto no vacío del plano complejo. Y siempre vamos a suponer que alfa n y beta n no son simultáneamente cero para evitar el caso trivial. Bien, todos los resultados de este apartado, ¿vale? Del caso general descansan en este lema que probamos nosotros, que dice que si tienes un operador en las condiciones anteriores y en un subespacio reductor para T, pues si U y V están en el subespacio o U y V están en su ortogonal, entonces el subespacio es trivial. Y vamos a ver la prueba de este lema porque, bueno, es muy importante y a mi parecer la prueba es bastante bonita, ¿vale? Consideramos P la proyección ortogonal sobre el subespacio M y Q su proyección complementaria, ¿vale? La proyección sobre M ortogonal. Está claro entonces que si U y V están en M, tanto la proyección de Q sobre U como Q sobre V va a ser 0. Si recuperamos el lema que vimos al principio, en el caso de la recta, tenemos estas igualdades para estas igualdades de operadores, por tanto, Q de P y Q de estrella P van a ser el operador C. Así que si desplegamos Q respecto a su definición y menos P, tenemos que dP es igual a P de P y de estrella P es P de estrella P. Como comentamos al principio en los operadores cuasitriangulares, esta igualdad significa precisamente que la imagen de P es invariante por D y que la imagen de P es invariante por D estrella. Su espacio invariante por D y de estrella, su espacio reductor. M va a ser el subespacio reductor para D y entonces va a estar generado por un subconjunto de sus autovectores. Entonces va a existir un subconjunto n de los números naturales, de forma que n está espaneado por los SON cuando n está en este. ¿Qué ocurre? Que si conocemos el subespacio, conocemos las proyecciones. La proyección P va a ser de esta forma y Q va a ser, bueno, lo que nos falta para completar hasta la identidad.
Pero ¿qué ocurre? Que Q de U y Q de V son 0, pero sabemos que los coeficientes alfa n y beta n no se anulan simultáneamente. Por tanto, esta suma debe ser vacía, entonces n tiene que ser los números naturales y por tanto, P es la identidad, M es H, el ortogonal es 0 y el subespacio es trivial, como queríamos probar. ¿Vale? Y ahora con este lema en el bolsillo podemos ya hablar del resultado más importante de esta sección, que es este teorema. Suponemos de nuevo que la multiplicidad uniforme del operador diagonal es 1 y que alfa n y beta n no se anulan simultáneamente. Entonces podemos caracterizar aquellos subespacios reductores de forma que la restricción de T a M es normal. Cambiamos la restricción sobre el espectro, eliminamos la restricción sobre el espectro, pero añadimos esta restricción sobre el espacio, ¿vale? La restricción al subespacio tiene que ser normal. ¿Qué ocurre si solo si ocurre en una de estas dos condiciones? O el operador es normal, ya por sí mismo, cualquier operador normal restringido a un subespacio reductor sigue siendo normal, o se tiene esta condición, ¿vale? Que si la miramos con un poquito de cuidado, no es otra cosa que una generalización de la condición, de la definición que hacíamos de V en el caso del operador unitario, ¿vale? Existe este caso de relación entre U y V, ¿vale? Que tenemos como una especie de inversas locales en U y en V, ¿vale? Y obtenemos un subespacio de dimensión 1 que sea el reductor para el operador. Así que vamos a ver la prueba de este resultado, ¿vale? Importante resaltar que la restricción de un operador a un subespacio es normal si solo si su conmutador es 0, actuando sobre todo en los operadores en los conmutadores de T estrella, es 0 para todos los vectores que están en el subespacio. ¿Vale? En nuestro caso, si computamos el conmutador de T estrella, obtenemos un operador de rango 4, ¿vale? Porque D de estrella se anula con D estrella D, porque conmutan. Y entonces nos queda un operador de rango 4 que depende solamente de los vectores dv, u, de estrella u y u. Por tanto, vamos a distinguir casos en términos de la dependencia lineal de u, v, de estrella u y de v, ¿vale? Dependiendo de la dependencia lineal que haya entre estos 4 vectores, vamos a obtener resultados diferentes. Así que empezamos la prueba, suponemos que M es un subespacio reductor para T, de forma que T restringido a M es normal, y vamos a ir viendo lo que ocurre en cada caso. El primer caso, el caso más sencillo, el caso en el que U, V, de estrella U y de V son vectores linealmente independientes. Si estos vectores son linealmente independientes, la única forma de que se anule el conmutador sobre un vector es que se anule el producto escalar con los segundos términos de cada elemento. Eso significa entonces que cada x de n tiene que ser ortogonal a u y a v. Eso que significa que u y v están en m ortogonal. Y por tanto, por el lema anterior, m es trivial. Así que este caso está completo. Caso 2. U es un autovector para D estrella, que es equivalente a suponer que V es un autovector para D. ¿Qué ocurre? Que como D tiene multiplicidad uniforme 1, U tiene que ser un vector de la base ortonormal. ¿Qué pasa? Que si computamos T estrella en este caso, es muy sencillo ver que tanto E sub n sub 0 como V están en M ortogonal. Pero como E sub n sub 0 es U, tenemos que tanto U como V están en M ortogonal y de nuevo una aplicación del lema anterior prueba que el subespacio tiene que ser trivial. Así que este caso también está completo. Pasemos al caso 3. Suponemos que M es diferente de 0 para evitar trivialidades y suponemos que U es linealmente dependiente, depende de V. Fijaos que esta es la condición que aparece en el teorema de Ionescu. ¿Qué necesitamos? Que el espectro esté contenido en una línea, que es precisamente lo que vamos a probar. Vamos a probar que el espectro está contenido en una línea, que alfa cumple la condición del teorema de Ionescu y que por tanto T va a ser normal. ¿Cómo lo hacemos? Si computamos el conmutador en este caso, vemos que V es un autovector para este operador de aquí y además su autovalor, si lo denotamos por beta, resulta que el conmutador queda de esta forma, 2 veces la parte real de beta por el producto tensorial de V con U. Como U y V son proporcionales, sabemos que V no puede estar en el ortogonal porque si no podríamos utilizar otra vez el lema, así que sacamos que la parte real de beta tiene que ser 0 para que el conmutador se anule. Entonces, como la parte real de beta es 0, beta se escribe de esta forma y t, donde t es un número real, y tenemos esta igualdad. Y ahora finalmente, de nuevo, como los coeficientes de Fourier de V no se anulan, podemos sacar entonces esta propiedad, la parte imaginaria de alfa por los conjugados de lambda n tiene que ser este t, el t que define a beta, pero precisamente eso significa que el espectro de D está en esta recta, que es precisamente la recta que aparece en el teorema de Ionescu,
y por tanto el teorema de Ionescu nos da que el operador es normal. Por tanto, obtendríamos el caso 1 del teorema, ¿vale? Ahora pasamos al caso 4. Suponemos que m es diferente de 0 y tenemos esta propiedad de dependencia lineal, que de hecho es la dependencia lineal que aparece en el teorema de Ionescu para el caso del círculo, y es exactamente lo que vamos a probar. Vamos a probar que el espectro de D va a estar contenido en un círculo y que se cumplen las condiciones del teorema de Ionescu para probar que el operador en sí mismo es normal. ¿Cómo lo hacemos? Es fácil ver, de nuevo computando el conmutador, que de esta de U va a ser una combinación lineal de U y de V, donde beta es diferente de 0, porque si beta fuese 0, estaremos en el caso 2, que es el caso del autovector. Con un poco de cálculo se prueba que si mu es diferente de 0, entonces el espectro de D, los autovalores de D, van a estar contenidos en la intersección de dos cónicas diferentes en el plano complejo. ¿Qué ocurre? Que la intersección de dos cónicas, si son diferentes, como mucho dan 4 puntos. Como nuestro espectro tiene multiplicidad uniforme 1, no puede estar contenido en un conjunto discreto, en un conjunto finito de 4 puntos. Por lo tanto, deducimos que mu, tiene que ser 0, y entonces D estrella de U es igual a beta V. Teniendo D estrella de U igual a beta V, aplicamos aquí D menos alfa y por la identidad por V, y utilizando esta propiedad somos capaces de probar, utilizando de nuevo que los coeficientes de Fourier no se anulan a la vez, somos capaces de probar que el espectro de D está contenido en un círculo, y un poco de cálculo prueba que en efecto se cumplen las hipótesis del teorema de Ionescu y por tanto nuestro operador es normal. Y bueno, finalmente ya acabamos con la casuística. Tenemos ya el último caso, el caso 5, en el que tenemos esta expresión, una expresión en general, la expresión más general de dependencia lineal que podemos tener, y vamos a suponer que T no es normal. Y entonces con esto, con este caso y con los otros 4 casos, cubrimos todos los posibles casos de dependencia lineal. Y vamos a probar que la dimensión del subespacio reductor, en este caso concreto, tiene que ser menor o igual que 1. Y actuamos por contradicción. Suponemos que la dimensión es mayor o igual que 2 y por tanto podemos encontrar un vector que sea ortogonal a U. Resulta que computando el conmutador, el vector no solamente va a ser ortogonal a U, sino que va a ser ortogonal a V, ortogonal a estrella U y ortogonal a DV. Entonces, utilizando la invariancia de M, resulta que T de X va a ser D de X por esta propiedad del producto escalar que es cero. Entonces, resulta que D de X va a estar en M para cualquier X en M, pero además D de X va a ser ortogonal también a U. Por tanto, M intersección, el ortogonal de U va a ser un subespacio invariante por D. Pero por simetría podemos probar también que es invariante para D estrella, haciendo exactamente el mismo argumento. Por tanto, M intersección el ortogonal de U no es solamente invariante para D, sino que es reductor para D. Y como ya sabemos, todo subespacio reductor contiene al menos un elemento o está generado por elementos de la base ortonormal. Por tanto, existe un S sub n sub 0 que va a estar aquí, en esta intersección. Y en concreto, existe un elemento de la base que va a ser ortogonal a U. Pero es fácil también probar que si S sub n sub 0 es ortogonal a U, como vimos antes, también va a ser ortogonal a V. Por tanto, que tenemos que el coeficiente de Fourier alfa n sub 0 va a ser igual al coeficiente de Fourier beta n sub 0, que va a ser 0. Y eso contradice nuestra hipótesis sobre el coeficiente de Fourier. No se pueden anular simultáneamente. Por tanto, tenemos una contradicción y la dimensión de m tiene que ser menor o igual que 1 en este caso. Entonces, finalmente, es fácil ver que si la división es 1, obtenemos la condición que dábamos, que recuerdo que es una generalización de la condición que teníamos en el caso del círculo, ¿vale? Tenemos que tener una especie de inversa local sobre U en D menos alfa I y una inversa local sobre V, ¿vale? Y entonces esta X va a ser el que genere nuestro subespacio reductor. También cabe, por supuesto, resaltar que cualquier operador restringido a un subespacio de dimensión 1 es normal, porque va a ser un operador escalar y ahí todos los operadores conmutan, ¿vale? Y con esto terminamos la prueba y vamos a ver una aplicación de nuestros resultados en un contexto más general, el contexto del teorema de Benz, que considera operadores esencialmente normales. Un operador esencialmente normal no es más que un operador que cuando lo vemos en el álgebra de Calkin es un operador normal, ¿vale? En concreto, toda perturbación compacta de un operador normal es esencialmente normal y en concreto nuestros operadores son esencialmente normales. Entonces, el espacio de Hilbert admite una descomposición ortogonal de la siguiente forma, una suma de h sub 0 cuando n es mayor o igual que 0, donde cada h sub n es reductor y además el t restringido a h sub 0 va a ser un operador normal, que es el caso que teníamos nosotros antes, y además cada t restringido a h sub n no va a tener su espacio reductor no trivial.
Además, esta decomposición es única salvo equivalencia unitaria, ¿vale? Siempre podemos encontrar, si tenemos dos decomposiciones diferentes, hay un operador unitario que nos lleva de una a otra. ¿Cómo lo relacionamos con nuestros resultados? Pues si tenemos este operador, multiplica uniforme 1, las coordenadas no se anulan simultáneamente, etc., para evitar casos triviales. Si entonces H va a tener una descomposición de esta forma y podemos caracterizar el subespacio H sub 0 de la descomposición, ¿vale? H sub 0 va a ser no trivial si solo si el operador T es normal o H sub 0 tiene dimensión 1. En este caso, en el caso en el que tiene dimensión 1, somos capaces de caracterizar completamente cuál va a ser el subespacio H, que va a ser este subespacio, que es precisamente la condición que obteníamos en el teorema anterior. Pero si recuperamos nuestro resultado sobre la recta, sobre el espectro contenido en una recta, obtenemos este resultado. En las condiciones previas, si el espectro del diagonal está contenido en una recta, entonces la descomposición de Benke es no trivial si solo si el operador es normal. En otras palabras, si cogemos un operador que no sea normal, por ejemplo, si U y V son linealmente independientes, entonces la descomposición de Benke va a ser totalmente trivial. Es una descomposición para operadores esencialmente normales y estamos dando nosotros un operador que es esencialmente normal, pero muy sencillo, que está muy cerca de un operador normal sin terminar de serlo, porque estamos perturbando con esta perturbación de rango 1, y aún así, con la sencillez de nuestro operador, vamos a tener que la descomposición de Benke es totalmente trivial, ¿vale? Que es un resultado, a nuestro entender, bastante fuerte con respecto a este tipo de descomposición. Bien, y con eso acabamos el caso en el que la restricción al subespacio es normal y vamos a ver el último caso, ¿vale? Vamos a ver el caso general en el que la perturbación es autoajuste. Y tenemos este resultado, ¿vale? Estamos generalizando el caso, el contraejemplo, que no tenía subespacios invariantes para el caso del círculo, como vimos anteriormente. Si tenemos que U tiene todos sus coeficientes de Fourier diferentes de 0 y consideramos este operador donde la perturbación es autoadjunta, entonces C va a tener sus espacios reductores no triviales si solo si T es normal. De hecho, coge T, cualquier operador D que su espectro no esté contenido en una recta o cualquier otro tipo de espectro y coge esta perturbación, y entonces su operador no va a tener ningún tipo de subespacio reductor no trivial. Y bueno, para acabar la charla, vamos a ver un poco el esquema de la prueba, ¿vale? Que más o menos maneja las mismas ideas que hemos estado tratando aquí. En principio, si el operador es autoadjunto, es normal, y está claro entonces que va a tener subespacios reductores no triviales, así que asumimos que tenemos un subespacio reductor no trivial y que el operador D no es autoadjunto. También es fácil ver, gracias al teorema anterior, que si T restringido a M o T restringido a M ortogonal es normal, entonces la dimensión de M es 1 o la del ortogonal es 1, y esto nos ayuda a probar que en este caso T también va a ser normal. Entonces vamos a asumir que tanto T restringido a M como T restringido a M ortogonal no son normales. Y bueno, aquí tenemos que nuestro conmutador en este caso queda de una forma bastante sencillita de tratar, ¿vale? Es un operador de rango 2. Pues bien, si definimos las proyecciones ortogonales de nuevo, P la proyección en M y Q la proyección en M ortogonal, es fácil ver de nuevo el mismo argumento, D menos T estrella, D menos T estrella, P y Q van a conmutar con D menos T estrella. Y por las propiedades que hemos comentado anteriormente, somos capaces de probar, con un poquito de cálculo un poco farragoso, que tanto P de U como Q de U son autovectores para D menos D estrella. De nuevo, otra vez, D menos D estrella es un valor diagonal, donde sus autovalores de nuevo vienen dados por 2i, parte imaginaria de los lambdas o n, pero esta vez pueden tener cualquier tipo de multiplicidad, incluso multiplicidad infinita, ¿vale? Ahora, los autovectores asociados a estos autovalores, dado un n natural, van a venir dados de esta forma. Todos aquellos, el subespacio va a estar generado por aquellos e sub k, de forma que la parte imaginaria de lambda sub k sea igual a la parte imaginaria de los lambda sub k. Es fácil ver que si m y n son diferentes, estos subespacios, estos autoespacios van a ser ortogonales, y de hecho, como P más Q es la identidad y m sub n no es h, dado que es autoadjunto, porque no todos pueden tener toda la misma parte imaginaria, deducimos que P de U y Q de U están asociados a autovalores diferentes. Por tanto, deducimos que existe una partición de los naturales n1 y n2, de forma que P de U va a estar escrito de esta forma y Q de U va a estar escrito de esta forma, ¿vale? La suma en n1 aquí y la suma en n2 aquí. N1 unión N2 tienen que ser los naturales porque P de U más Q de U tienen que ser U, ¿vale? Y su coeficiente de Fourier son todos diferentes de 0. Y N1 y N2 son disjuntos. Ahora, como M es invariante por T,
si aplicamos t al vector p de u, resulta que este vector va a estar en n. Y como q de u está en m ortogonal, tenemos que su producto escalar es 0. Pero, como sabemos cuál es la forma de p de u con respecto a la base ortonormal, sabemos computar qué ocurre cuando aplicamos el operador diagonal en él. Obtenemos este vector, ¿vale? Pero resulta que su soporte está en n1 y el soporte de q de u está en n2. Por tanto, su producto escalar es 0. Si el producto escalar de q de u con t de p de u es 0 y con d de p de u también, que sacamos del producto escalar de q de u con este último sumando, la norma de p de u al cuadrado con u es 0. Pero, si lo computamos, no es otra cosa que decir que el producto de la norma de p de u al cuadrado por q de u al cuadrado es 0. Por tanto, o p de u es 0 o q de u es 0, lo que implicaría que o u está en m o u está en m ortogonal, y de nuevo una aplicación del lema nos prueba que m es trivial, como queríamos probar. Y bueno, con esto acabo la prueba de este resultado y con esto acaba la presentación de los resultados. Y bueno, antes de terminar la charla, quiero comentar un poco la bibliografía que hemos utilizado, ¿vale? Aquí tenemos el teorema de Benke sobre la descomposición en subespacios reductores, los artículos de Fan y Chia y de Foya, Janko y Percy sobre los resultados de subespacios hiperinvariantes para esta clase de operadores. Aquí tenemos a Douglas, Putinari, Wang y Guo y Juan, donde tenemos los artículos en los que caracterizan o hablan por lo menos de los subespacios reductores para operadores de multiplicación en espacios de Berman. Aquí está nuestro artículo, Reducing Size Spaces for Rank 1 Perturbation of Diagonal Operators, ¿vale? Y finalmente el artículo de Ionescu, del que sacamos el teorema de la normalidad, y bueno, donde estudia un poco de forma general estos operadores, las perturbaciones de rango 1 de operadores diagonales, y caracteriza ciertas propiedades aparte de la normalidad. Y bueno, ya con esto acabo. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención. De nuevo, gracias a los organizadores por haberme permitido dar este seminario. Y nada, de nuevo, muchísimas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Javier. Y no sé si alguien tiene alguna pregunta, creo que todos podéis abriros el micrófono. Así que si alguien tiene alguna pregunta, pues que hable. No. Nadie tiene ningún comentario. Bueno, pues muchas gracias de nuevo, Javier. Silencio. Ahora tiene el voz. ¿Sí? Julio, ¿decías algo? No. Parece que Javier se había desconectado. Bueno, No, estoy aquí. Ok. Bueno, como no hay preguntas, bueno, muchas gracias vale. de nuevo. Pues nada, Javier. muchas gracias a vosotros. Y a todos los asistentes. De acuerdo.